Buenas muchachos, ¿cómo están? Soy Daniel o Dex, como gusten llamarme. Y en este canal voy a estar subiendo videos sobre programación por el momento de microcontroladores. Eh, entonces se va a utilizar el Atmega 2560, que está en su placa de Arduino, Arduino Mega, lo pueden conseguir. ¿Por qué esta placa? Porque tiene una buena cantidad de pines que permite manejar diversas aplicaciones. El, el tema que se va a tratar en este video es manejo de puertos de entrada y salida. Va a ser una primera clase. Pero antes de empezar con ello, hay una pequeña guía de instalación que hay que realizar. Este es el software que se va a utilizar, el Eclipse, Eclipse Oxygen para ser específico. Y este software digamos que requiere doble instalación. No es correcto decir doble instalación, pero digamos que sí. ¿Por qué? Porque primero se instala el software en sí, el Eclipse, en su forma base, y luego mediante otra instalación más, se le tiene que añadir lo que es para manejar el AVR, o sea, al Atmega. Si yo abro un proyecto, aquí me aparecen opciones de AVR, que es lo que se va a utilizar. Entonces, esa guía de instalación está acá y está en un drive que les voy a dejar el link en la descripción del video. Aquí están instaladores. Primero hay que descargar este instalación Eclipse, ahí está la guía solo para manejar puro software, por así decirlo, con 1, 2, 3. El JDK, el MinGW, el Eclipse. Eso lo ven con la guía de instalación del Eclipse Oxygen. Ahí está todo explicado y una vez hayan terminado con esa instalación, pasan a instalación complementos. También todo está explicado ahí con lo que está acá en esta carpetita. Instalan los complementos para el AVR. Aquí está, son unos archivos comprimidos. Entonces, esta guía, la primera es un tanto rápida de seguir. Con los tres archivos, ahí está explicado. El único detalle, lo que a veces confunde un poco es el MinGW, que deben de seleccionar lo que quieren que instale. Este es un instalador, que en sí empieza a descargar archivos, mejor dicho. Entonces ahí lo que desean que se descargue, se instale y dan instalación, aplicar cambios y listo. De ahí el Eclipse es un software que no requiere de instalación, tal como dice, que solo basta con descomprimirlo y bueno, el JDK es bastante sencillo de instalar. Pero para el plugin AVR es un poco más complicada la instalación, por eso este software, esta guía está un poco más detallada. Pero voy a confiar en que no habrá ningún problema en el momento de la instalación. Entonces, una vez que ya completen con toda la instalación, pausen el video, hagan la instalación y luego continúan. Una vez que hayan completado con toda la instalación, habrá que iniciar una configuración para sus primeros proyectos. O bueno, para todos sus proyectos en sí. Eso lo voy a explicar ahora. Van a File, New, abren un proyecto. No se confundan, hay dos AVR. No le den a este, porque este es Static Library. Le deben de darle a la application. A las aplicaciones. Ejercicio 01. File New, Source File. Acá siempre ponen el main.c. Y en Windows Preferencias, aquí van a hacer unas cuantas configuraciones. Personalmente, yo activo esto para no tener que guardar antes de compilar. Si no, tendría que hacer guardo, compilo, programo. Guardo, compilo, programo. En cambio, con esa opción solo compilo, programo de frente. Ese es uno. Y dos, en AVR van a darle añadir. A ustedes no les va a aparecer esto.
le dan añadir y acá ponen un nombre para la configuración. Por ejemplo, a ver, ATmega 2560. Si usan el programador si usan al ATmega 2560, deben de utilizar el wiring, el programador de tipo wiring. Si usan el ATmega 328P que viene con el Arduino 1, tendrán que utilizar el programador Arduino. Entonces yo utilizo el 2560, le doy el wiring. Ahora, baud rate, la tasa de transferencia de bits, se le da 115.200. Y respecto a esto, el puerto, acá se deben de fijar cómo está en su computadora. En mi caso es COM3. Voy a hacer una conexión, voy a conectar el ATmega. Y en administrador de dispositivos, acá en puertos, acá me dice COM3. Desconecto mi ATmega y eso se borra, ya no aparece. Pero ya sé en qué puerto está, COM3. Y le dan OK. Yo ya lo tengo configurado, entonces aquí está. Y cada proyecto que ustedes creen, le dan clic derecho, propiedades, ATmega, ABR, perdón. En el programador le dan lo que hayan configurado. Y si es que están utilizando el Arduino Mega, o sea, el ATmega 2560, vienen a Advanced y le dan aquí, inhibir el Autochip Erase, aplicar y listo. Ahora creo que esto ya está, ¿sí? Ok, aplicar, listo. Ahora, lo que mencioné de esto de acá sirve para todos los proyectos que se hagan. Ya está configurado esto una vez que lo activan. Todos los proyectos que se hagan en esta misma carpeta. Una vez que yo cambio mi workspace, que eso se ve cuando recién se abre el programa, si yo cambio el workspace, entonces tengo que volver a configurar. Y lo de la configuración del ABR, esto se debe de hacer en cada proyecto nuevo que yo creo. Creo otro proyecto, entonces tengo que volver a configurar eso. Ok, esos son los pasos de instalación. Espero que la guía no esté complicada, que se llegue a entender. Si no, entonces me avisan y les ayudo. Ahora, este proyecto por el momento lo voy cerrando. Y ahora sí, pasamos con el puerto de entrada y salida. Es una primera clase. Se van a hacer, calculo, unas 5 clases por el momento. Pero en este video se va a tratar puertos de entrada y salida. Entonces, lo primero es el diagrama de bloques de la ATmega 2560. Y aquí pueden ver un bus de datos de 8 bits. Y mencionando cosas bien puntuales. ¿Qué resalta de esto? Que tiene una memoria flash. ¿Para qué? Para el programa. O sea, lo que nosotros hacemos acá en el main.c, todo lo que nosotros ponemos, el include y todo ello, ¿en donde entra? En la memoria flash. Aquí. Data es para las variables. O sea, la SRAM, ahí se va a almacenar. Por ejemplo, que yo ponga int x, int y, todo eso se almacena en data. La EPROM es una memoria similar a la memoria flash, que es no volátil, porque yo desconecto mi ATmega y la programación va a seguir cuando lo vuelva a conectar, pero las variables se pierden. Esta es una memoria no volátil, esta sí es volátil. La EPROM es no volátil igual que la flash, pero aquí no voy a almacenar el programa, sino que en la EPROM lo que voy a almacenar son como variables de configuración, cosas que yo quiero que se mantengan ahí y que no se vaya a perder en cuanto desconecte mi ATmega. Vuelvo a conectar y yo quiero que esa configuración se mantenga. Obvio, yo la voy a poder cambiar. Por ejemplo, que yo quiera regular la temperatura de un ambiente y que se va la luz
Y cuando vuelve la luz, yo no voy a estar configurando de vuelta la temperatura del ambiente, sino que eso ya va a estar almacenado en la memoria. Entonces eso es EPROM. Tiene su contador de programa que afecta directamente a la memoria flash. Pongamos que estamos en la línea 7, digámoslo así. Entonces el contador del programa le va a indicar que sigue la línea 8, luego que sigue la línea 9 y así va a ir siguiendo por toda la programación. Eso es el contador de programa, recibe datos del bus de datos, vale la redundancia, porque nosotros podemos decir, por ejemplo, utilizar la función goTo y ponemos el nombre de alguna etiqueta, goTo salto 1, por ejemplo, cosas así. Entonces eso permite hacer saltos en la programación, por eso se puede ingresar ese dato directo al contador de programas para que afecte a la memoria. Y esto también interactúa con la data, con la SRAM. Y bueno, sin seguir ampliando más en este tema, se puede ver status y control, unidad de interrupción, SPI, un montón de módulos más, que eso se va a ir viendo poco a poco. Entonces, eso es el núcleo del procesador de nuestro AVR. Ahora, entrando ya directo a lo que son los puertos de entrada y salida, tenemos este circuito que, ojo, todo esto lo estoy sacando del mismo datasheet, que está también aquí lo tengo, aquí está. Esto lo estoy dejando en el drive, que todo estará en la descripción del video. Entonces aquí está el Atmega, sus pines, bueno, del Arduino, el datasheet del Atmega y el diagrama de bloques que les acabo de mostrar. Eso está aquí. Manuales, aquí lo van a encontrar. Y aquí está lo que es de las imágenes que les voy a mostrar. O sea, todo está acá, no se hagan ningún problema. Entonces, este es el diagrama, el circuito de cada pin de entrada-salida, cada puerto de entrada y salida. ¿Y qué observamos acá? Observamos aquí el BDXN, port XN, pin XN. Son 3 flip-flops, 3 latches. Bueno, tiene un clock, así que son flip-flops. Que nos permite manipular a este pin en particular. ¿Qué significa la X? ¿Qué significa la N? La X se reemplaza por alguna letra, A, B, C, D, y la N se reemplaza por un número. De ese modo existe, por ejemplo, el port A0, port A1, port A2, port B0, port B1 y así. La N va de 0 a 7, o sea, son 8 bits. Y el X pues depende de lo que se esté manejando. En este caso, los puertos, cuando se maneja como entrada y salida digital, viene desde la A, B, C, D, E, F, G, H, no hay un puerto I. Luego está el J, K, L. Eso es para todos estos tres. Al momento de nosotros querer configurar un puerto, tenemos que manipular 1, 2, 3 registros. ¿Ok? Son solo estos tres. Ahora, explicando un poco cómo funciona esto. Lo más resaltante es, la salida es esta, el PXN, y la entrada es esta. Esto de acá es un sistema para tener una resistencia pull-up. Este transistor está funcionando como un switch, así que es como si esta resistencia esté cambiando entre estar conectada al aire o estar directo a fuente. Aquí está los 5 voltios. Entonces, primero, es un puerto de entrada y salida. ¿Cómo hago para cambiar y hacer que deje de ser entrada y empiece a ser salida, o deje de ser salida y empiece a ser entrada? ¿Qué va
a configurar ello? Me fijo y aquí hay una salida, pero esta salida está con un triestado y eso lo controla el DD, el Data Direction. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí ingreso un 0? Entra acá un 0 y no sale la señal. ¿De dónde viene esa señal? Del port. Ok, pero no va a salir. O sea, cuando este es un 0, no va a ser una salida. ¿Qué va a ser? La señal viene desde aquí, ingresa y llega al registro PIN y viene hacia acá. O sea, voy a recibir por el bus de datos al registro PIN. ¿Cuándo? Cuando el DD esté en 0. Entonces, el DD es lo que controla, el Data Direction es lo que controla si este pin en particular está trabajando como una entrada o como una salida. Si es un 0 es una entrada digital y si es un 1 se activa y sale la señal. 0 es entrada, 1 es salida. Ok, y si es salida, ¿qué es lo que va a salir? Lo que está a la entrada de esto es el port. Cuando sea una salida digital, el port va a definir su valor, si es un 0 o si es un 1. Y cuando es una entrada digital, voy a utilizar al pin para leer el valor de esta entrada. ¿De acuerdo? Entonces, mencioné a este segmento de acá, que también es muy importante. El resto no tiene mucha relevancia, por eso no lo estoy mencionando, pero esto de acá sí es importante. ¿Cómo activo este interruptor? ¿Cómo activo este pull up? Necesito un 0 en el PUD, que esto por defecto va a ser 0, no se preocupen por ello, es pull up disable. Necesito un 0 en el DD, en el Data Direction, o sea que requiero que sea una entrada digital para que esto se pueda activar. Esto no se activa si va a ser una salida digital, solo se activa cuando es una entrada. Y necesito un 1, ¿en dónde? En port. O sea que cuando va a ser una entrada yo voy a mandar un 1 al port, o sea voy a estar escribiendo un 1 cuando sea una entrada, no, porque la señal no va a salir. Por el mismo hecho de que este es un 0. Le va a prohibir la salida. Pero si viene por acá. O sea, cuando esta es una entrada digital, el port cambia de ser el valor de la salida, deja de ser eso y más bien se convierte en el estado del pull-up. Si el port es 0, no existe el pull-up. Si el port es 1, entonces se activa el pull-up y se activa esta resistencia. Eso se va a ver más adelante con los mismos ejercicios. Por ahora, esa es la explicación y sigue con... ¿Está? Ya. Esto, cada pin tiene unos... Aquí lo tengo. Aquí está. Estos son los pines. Puerto F, puerto K, como ven van del 0 al 7. Estos dos están muy bien ordenados, pero el resto no lo están. Puerto D7, puerto G1, está horriblemente ordenado. Pero igual se puede manejar, no hay ningún problema con ello. Pero que hay que notar que cada uno tiene más de una aplicación. O sea, PF0 es una aplicación, es cuando manejas como entrada-salida digital. Además de eso, ¿qué más tiene? Tiene A0, que va a ser A0, todavía se va a ver más adelante, ADC0. En este caso, PF4 tiene TCK, TMS, TD0, TDO, perdón, TDI. Están los PCIN, o sea, cada pin tiene varias aplicaciones que se les puede dar. Y aquí está explicada la función alternativa de cada pin. Esto es para el puerto A. Ahí están sus funciones alternativas. Para el puerto B se ve que es algo más complejo, más estructurado, por así decirlo. OC0A, OC1C, todo eso se va a ir viendo poco a poco con el paso de los videos. Esto es por ejemplo para utilizar timer counter 0. OC1B, esto es para timer counter 1 y así. PCInt es, aquí está, pin change interrupt 7 y así.
son diversos módulos que tiene nuestro microcontrolador, nuestro Atmega. Poco a poco se va estudiando uno a uno. Por el momento vamos a estudiar únicamente manejarlo como puerto de entrada y salida. Entonces, esto también lo estoy dejando en el drive. Aquí está. Todo está en el drive. Pero no voy a explicar mucho esto porque esto se va a ir viendo poco a poco con el paso de los videos. Entonces ahí están cada uno de los puertos. Noten que el puerto G solo tiene 6 bits del 0 al 5. Y repito, todo esto lo estoy sacando del mismo datasheet. Esta es la estructura de un registro. El port A tiene port A7, port A6, port A5 y así hasta port A0. El DDR tiene el DDRA, tiene DDA7, DDA6 y así hasta el DDA0. ¿Qué significa la R? Porque aquí no hay R y aquí sí. Es porque es R de registro. Únicamente es eso. Entonces, un pequeño resumen. Antes de eso. Aquí está, se puede notar que el puerto G no tiene 2 bits, los dos últimos. El resto sí los tiene. Entonces, resumen. DDR Data Direction es para indicar si es entrada o salida digital. Si es entrada digital, leo mediante este pin y el port A decide si existe o no existe el pull-up. Si el DDR es 1, entonces es una salida digital, no tendría sentido utilizar el pin y el port sería el valor de esa salida digital. Entonces, hasta ahí queda la parte teórica y ahora vamos a seguir con la programación. Para eso he preparado unos ejercicios que también están acá, que aquí voy a añadir posteriormente lo que se vaya haciendo. Aquí están, son 8 ejercicios, 4 de puertos de entrada, 4 de puertos de salida, que yo lo voy a manejar directamente desde aquí. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno estos ejercicios, ¿ok? Para ilustrar un poco mejor el tema. Ejercicio 01 dice: conectar 4 LEDs con sus respectivas resistencias a los pines del puerto F. A ver, esto de acá lo voy cerrando y manuales, puerto F, vamos viendo, es este de aquí, puerto F. E implementar un programa que cuente segundos de 0 a 15. Ok, son 4 LEDs, cada uno me va a representar un bit y va a contar en binario de 0 a 15. Hay que utilizar retardos generados por software, delay US, delay MS. Ok, entonces, ¿cómo inicio un programa? Esto lo puedo borrar. Primero hay que seguir un orden. Inclusión de librerías. Tipos y estructuras. Variables globales. Después sigue declaración de funciones. Función principal. Y definición de funciones. Entonces en función principal vamos poniendo in main. Acá se pone void porque no se está utilizando el sistema operativo, porque no puede haber un sistema operativo en un ADR.
return 0 para no olvidarnos. Y acá incluimos las librerías. Hay tres librerías principales que se van a utilizar para manejar al ABR. Primero está standardint.h. El standard.io no se utiliza, pero si se utiliza el abr.io.h, include el util delay. Hay otra más que es para manejar interrupciones. Interrupts. Pero esto no se va a manejar por el momento, entonces no lo pongo. Entonces vamos a manejar estas tres librerías. Compilo. Ahí está. Y ahora ya puedo manejar todo lo que es ABR gracias a esto. Ojo, ¿cómo tendría que hacer si yo no tuviera esta librería? ¿Cómo tendría que hacer si yo no tuviera esta librería? Entonces tendría que, supongamos que borro esto. Tendría que agarrar, venir al datasheet de la Atmega, buscar puertos de entrada y salida. Aquí está. Acá están las imágenes que he puesto, que he recortado y lo he puesto para hacer las explicaciones. Tendría que bajar por acá y buscar los registros. A ver. Estoy en el puerto acá, todavía falta un poco. Ya me pasé. Dice puerto F, manejar puerto F. Tendría que hacer esto. Aquí me dice, me está indicando la dirección de este registro. Entonces tendría que manejar esta dirección. 0x31. Para manejar puerto F tendría que definirlo aquí como si fuera una constante. Define por F volátil uint 8-t 0x31 me parece que decía. Sí, 0x31. Tendría que hacer esto para manejar el puerto F. Y así con cada uno de los registros. Entonces, esta es una constante que va a ser de un tipo, ahí está, de un tipo puntero de 8 bits. Es una dirección, ese es un puntero, el puntero apunta a una dirección, por así decirlo, de 8 bits, de tipo volátil, porque va a poder usarse en diversos programas. Y cuando yo hable del port F, voy a hablar del contenido de esta dirección. Es un poco complicado, pero es lo que se tendría que hacer si es que no se tuviera a la librería ABR. Pero felizmente sí la tenemos, entonces yo simplemente pongo include abr.io.h y listo, no me hago ningún problema. Acá en el outline, ahí pueden ver el contenido de sus librerías. Y si empiezan a explorar van a encontrar algo de información que les puede ayudar a entender esta librería, que en este caso es solo para indicar esto, qué librería se está utilizando, qué microcontrolador se está utilizando. Y esto está prohibido por el sistema. Ahora, me he olvidado de algo al momento de hacer esta librería. Voy a tener que volverlo a hacer. Entonces, copio esto, elimino este folder, le doy check aquí. Ejercicio 01. Listo, me parece que antes le di finish. No, debía de darle next, quitarle el debug. Frecuencia es 16 MHz.
y selecciono mi microcontrolador. Ahora sí le doy Finish. Como mencioné, esto se debe de hacer cada vez que se abre un nuevo proyecto, que se crea un nuevo proyecto. Y ahora sí, main.c y listo. Ahora sí, ya está indicado qué microcontrolador estoy utilizando y el ABR-IO ya está seleccionando al microcontrolador adecuado. Aquí está. Si no, no va a seleccionar a este microcontrolador, ni tampoco va a seleccionar a su frecuencia de oscilador. Entonces son cosas que se deben de hacer cada vez que se abre un nuevo proyecto. Ahora sí, esta explicación ha tardado un poco, pero ahí están todos los registros. ¿Y qué es lo que pide? Puerto F. Ok, ¿cuál es el puerto F? Este de acá. Entonces, ¿cómo manipulo esto? Ah, ya. Necesito primero configurar al puerto F para que sea una salida. Entonces digo ddrf es igual a... Voy a manipular... Este es un registro de 8 bits. Yo le puedo dar un número en formato decimal y decirle 127. O puedo darle un número en formato binario. O puedo darle un número en formato hexadecimal. Entonces, como me está pidiendo manipular un registro, manipular bits, manipular pines, ¿cuántos voy a utilizar? Voy a utilizar 4. Entonces, lo correcto sería manipularlo o bien en formato binario o bien en hexadecimal para tener una mejor idea de cuáles son esos pines que voy a manipular. Por ejemplo, yo sé que en binario son 8 bits, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, listo. A los 4 primeros les estoy indicando que van a hacer salida digital. A estos 4 les estoy indicando que van a hacer salida digital. Y a los siguientes 4 les estoy indicando que va a ser entrada digital. Que en sí es mi forma de decirles que no quiero ningún cambio. Pero como es una igualdad, es una asignación, entonces van a ser entrada digital debido a lo que yo les estoy indicando. ¿Cómo podría hacerlo en hexadecimal? Le pongo x 0f. ¿Y cómo tendría que hacer para ponerlo en decimal? Tendría que pensar un poquito más. 0b 00001111. Tendría que pensar esto qué número es en formato decimal. En este caso 4 unos seguidos es un poco más sencillo, es un 15, pero en otros casos, por ejemplo, este número no tendría idea por el momento de qué número es. Entonces se manipula el formato en la forma más práctica de manipular. Ahí está. Los 4 primeros en 0, los 4 segundos, los 4 siguientes, mejor dicho, en 1. ¿Cómo haría yo para no alterar el valor de los bits que ya tengo? O sea, yo aquí estoy indicando que los bits del 4 al 7 van a ser entrada digital. ¿Cómo haría para no decirles nada? Hago esto. Esto es lo mismo a decir esto. Son lo mismo. Ojo, acá se está viendo como si hubiera un error entre comillas. No es ningún error. En consola no me aparece nada. En problemas, si me dice hay 3 errores, 3 entre comillas. Los errores se ven acá. ¿Ok? Esto es por el simple hecho de que el Eclipse no reconoce bien algunos puertos. Si yo le cambiara y pongo puerto A, por ejemplo esto, el puerto A no me genera ningún problema, pero el puerto F sí. Entonces no se haga ningún problema, eso les va a aparecer comúnmente. Tienen que fijarse acá dice que el símbolo no ha sido reconocido, por así decirlo, pero no me está diciendo que es un error. Entonces
no hay ningún problema y seguimos programando. Entonces, ¿esto cómo funciona? Es un OR a nivel de bits que el DDRF tiene, aquí lo pongo como comentario, tiene el bit 76543210, que yo no sé qué números sean, y aquí yo le voy a poner 1234, 1234. A esto le pondré mejor con X, porque yo no sé qué sean. Entonces, al realizar la operación OR entre el DDRF y el 0x0f, ¿qué va a ocurrir? Se realiza una operación a nivel de bits, o sea, X OR 0. Eso por lógica digital es X, no cambia. Y cuando hacen X OR 1, eso es un 1. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Que los 4 primeros bits no van a cambiar. Si estaban encendidos, se mantienen encendidos. Si estaban apagados, se mantienen apagados. Y los siguientes 4 bits lo voy a poner en 1. Entonces, esto lo borro y ya está. Con esto estoy configurando los 4 bits, los 4 primeros, para que sean salida digital. Entonces, ¿qué decía el ejercicio? Que debo de conectar 4 LEDs y hacer que cuente. Necesito que cuente. Entonces puedo ponerle una variable uint 8-t contador igual a 0, while 1. Este while 1 es una forma de generar un bucle infinito. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, contador menor a 7, digámoslo así, esto realiza una operación binaria y como salida tiene un 0 o un 1, o sea, el microcontrolador va a leer esto como 0 o como 1 dependiendo de si es verdadero o si es falso. Si es verdadero lo va a leer como un 1, si es falso lo lee como un 0. Entonces, en este caso yo le estoy dando un valor de 0 al contador, es menor a 7, sí. Entonces sería lo mismo a ponerle un 1. Pero yo no quiero que su valor sea condicional. Yo quiero que siempre esté en este bucle infinito porque aquí afuera se hace la configuración, lo voy a poner como un comentario, configuración inicial. Y siempre se pone un while 1 y aquí se hace el programa en sí, que le voy a poner programa cíclico. Entonces el microcontrolador siempre va a estar trabajando y lo que va a estar haciendo a cada rato es lo que se pone aquí dentro del while 1, de este bucle infinito. ¿Qué otra forma hay de generar un bucle infinito? Esta es un poco más clásica. For, así. Es un bucle infinito. Pero esto no es muy utilizado. Más se utiliza el while 1, es más clásico, por así decirlo. Y más fácil de entender. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Yo quiero que cuente. Entonces, utilizo un for contador igual a 0 hasta que el contador sea menor a 16. Mientras el contador sea menor a 16, y le voy a decir que se incremente. Y cada vez que haga esto, altero el valor del port F y le digo que va a ser igual a contador. Entonces, si aquí estoy poniendo ya un contador igual a 0, esto no va a ser necesario. ¿Y qué es lo que va a hacer el programa? Primero va a configurar como salida digital, luego entra y le va a poner el valor de
de contador al por f, a medida que el contador se va incrementando desde 0 hasta que sea menor a 16, o sea hasta 15. Cuando llegue a 15 va a entrar todavía, se va a incrementar el contador, va a ser 16, va a ser la pregunta, ¿es menor a 16? No, porque ya es igual a 16. Entonces sale del for y va a volver a ingresar al while, va a volver a inicializarse en 0 y va a volver a hacer la cuenta. Si yo pongo esto tal como está, va a ocurrir que los LEDs van a parpadear demasiado rápido. Yo quiero que cuente en segundos. Dice cuente segundos, de 0 a 15. Entonces, ¿cómo hago para que se mantenga esto en segundos? Tengo que aplicar un delay, tal como dice. Un retardo generado por software, delay US, delay MS. Delay ms milisegundos. ¿Y cuántos milisegundos voy a querer? 1000 milisegundos. O sea, es un segundo. Entonces va a hacer un cambio y va a esperarse un segundo antes de volver a hacer otro cambio. Y así. ¿Cómo funciona esto? Entran a la función, ponen el mouse sobre la función y así, ahí está cómo se ha implementado esta función delay ms. Utiliza la función no operación, que eso está también interno acá. Hay algo que es así, no operation. Esta es otra función más, que esto genera un retardo de un solo ciclo. Este delay ms dentro de su código está utilizando eso para generar un retardo de 1000 milisegundos. Y bueno, ese sería el programa. Ahora paso a hacer la implementación en el microcontrolador. Primero compilo, no hay ningún error. Aquí me indica cuánto se está utilizando de la memoria de programa. Es un programa súper ligero, solo consume un 0.1% de memoria. Y en data no hay ninguna variable almacenada. Me dirán, pero Daniel, si acá estoy viendo que estoy utilizando la variable contador. Es que la variable contador es una variable local. ¿Por qué local? Porque está dentro de llaves. Si yo pusiera esta variable contador como variable local, perdón, como variable global, entonces ahí sí estaría consumiendo al data. Ahí está. ¿Cuánto consume? Un byte. ¿Por qué un byte? Porque le estoy dando 8 bits. Y 8 bits es un byte, efectivamente. Entonces hay que evitar hacer eso y lo manejamos todo como variable local. Ahora sí, paso a hacer la implementación en el microcontrolador. Bueno muchachos, ahí está el microcontrolador que está conectado mediante el USB hacia la computadora. Ahí está conectado los 8 LEDs, que bueno, el ejercicio dice 4, pero yo tengo 8 conectados por si acaso. Esto de acá, con su potenciómetro, eso es otra cosa, no tiene nada que ver, son cosas que yo he estado armando. Y cuando le doy a mandar la programación, voy a conectar primero mi microcontrolador. Con este botoncito le doy para que mande la programación. Ahí se ve cómo empieza a hacer esa programación. Ya está. Se pasa todo eso a ver redo finish y se puede ver que empieza a contar. Ahora lo voy a reiniciar con este botón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2 y así. Se convierte en algo cíclico. Entonces, disculpen que mueva tanto la cámara. Entonces, con esto yo estoy controlando el tiempo. ¿Qué pasa si yo le pongo acá 100 milisegundos? Le doy programar, compilo, programo
y avanza demasiado rápido. ¿Y qué pasaría si yo quito esto? ¿Se mantienen todos encendidos? No, está cambiando, pero está haciendo eso a una velocidad tan grande que para nuestros ojos es como si todos estuvieran encendidos al mismo tiempo. Entonces se requiere de un retardo generado por software en este caso para que funcione debidamente. Y ya está, problema 1 resuelto. Y bueno muchachos, ahora el ejercicio número 2 que dice generar una secuencia de prendido y apagado de 8 LEDs. Primero debe prenderse el LED LSB, el menos significativo. Luego de un segundo, este LED debe de apagarse y debe prenderse el siguiente. Así hasta completar con los 8 LEDs. Entonces, regresando, noten que todo esto ya lo tengo copiado. Yo simplemente agarro, le doy, para no estar configurando a cada rato, le doy copiar, pegar, le pongo el nombre del siguiente ejercicio y listo. Y esta es como una plantilla que utilizo siempre. Entonces voy a manejar 8 LEDs. De vuelta con el puerto F, le pongo DDRF. Ahora voy a querer que los 8 LEDs estén encendidos. Entonces, bien podría hacerlo así y no habría ningún problema porque voy a utilizar todo el puerto. Pero es bueno mantener la costumbre de que si van a encender algo, háganlo de esta forma, indicando exactamente cuáles voy a encender y cuáles no. ¿Qué más? Voy a utilizar, necesito 8 LEDs y va a estar encendiendo uno a uno. Entonces utilizo una variable que va a determinar esa posición de los LEDs. Va a completar los 8 LEDs y de vuelta va a encender el primero. Entonces voy a hacerlo eso de forma cíclica y la posición debe de ir incrementando poco a poco y retornar a 0. Entonces utilizo un for. Posición igual a 0, posición menor a 8, posición más. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El problema dice que debe de encenderse el LED menos significativo, o sea, el LED 0, y de ahí debe de encenderse el LED 1, el LED 2 y así hasta completar el LED 7. Entonces, ¿cómo haría eso? Voy a utilizar un método que vamos a estar empleando durante todos estos videos, un método llamado enmascaramiento de bits. ¿En qué consiste? Voy a poner por F igual 1 desplazado en posición. ¿Qué significa esto? 1 desplazado en posición n, digámoslo así, en posición 0, 1, 2, 3. Supongamos que es en posición 0. Lo voy a poner como comentarios. Listo, no sé qué tan grande vaya a ser lo que voy a comentar, entonces lo dejo así. Supongamos que es 1 desplazado en 0. Como va a entrar en 8 bits, yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 1, ahí está, 8 bits. Y en cuanto lo desplazo hacia la izquierda, operador de desplazamiento, lo desplazo 0 bits. Entonces, ahí está, desplazado 0 bits hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si yo hago desplazado en 1? Entonces sería esto. Este 1 que está en la posición inicial lo desplazo un bit a la izquierda. ¿Qué pasaría si yo pongo desplazado en 7? Ocurriría esto. El 1 desplazado en 7.
desplazado en 1, desplazado en 2, desplazado en 3, desplazado en 4, desplazado en 5, desplazado en 6, desplazado en 7. Y noten que poco a poco va a ir encendiendo primero este LED, luego este LED y así. Ahora, podría hacerlo de esta forma y funcionaría. Pero yo no sé si tal vez en algún momento haga una aplicación en la cual mientras este LED está cambiando poco a poco, puedo estar utilizando los otros LEDs para otras cosas. Podría darse. Entonces, por buenas prácticas y además para aplicar más cosas, le pongo el OR. Entonces solo va a encender ese. Si hago esto, en ningún momento voy a apagar ningún LED, porque esto solo sirve para encender, no para apagar. Entonces si prendo el LED 0, al momento que yo vaya a prender el LED 1, el LED 0 no tiene por qué apagarse, porque no le estoy diciendo apágate. Entonces necesito apagarlo. ¿De qué forma? Dice que luego de un segundo se va a apagar y encender el siguiente. Entonces, luego de un segundo, ¿cómo lo apago? De esta forma, con una máscara AND. Esto es una máscara OR cuando le pongo junto a esto, y una máscara AND es muy similar. El OR sirve para encender, el AND sirve para apagar. Y se apaga con un NOT. Este es el operador NOT, por así decirlo. Y de vuelta con los comentarios. Con 4 creo que estaría bien. Si yo pongo 1 desplazado en 0, por ejemplo, entonces esto es 0, 4 ceros, ahí está. 7 ceros son 1. Supongamos que mi dato es 4x, 8x y yo quiero apagar un bit. Si yo no pusiera este NOT y lo dejara de esta forma, entonces ¿qué estaría haciendo? Como estoy utilizando un AND, así, si yo lo hiciera de esta forma, como estoy utilizando un AND, x AND 0 resulta en un 0. X AND 1 resulta en X. Y no es lo que yo quiero que solo este se apague, solo esto se ponga en 0. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un NOT. Entonces, esto de acá es cambiado así. Se invierte todo. Entonces, ocurre esto. Y ese sería el resultado. Apago solo el bit que yo quiero mediante una máscara AND. Máscara OR es para encender, máscara AND es para apagar, y esta es una máscara XOR. La máscara XOR es, funciona igual que la máscara OR, o sea, se hace de la misma forma, no se utiliza esto es solo para la máscara AND. Pero el XOR me permite para hacer que conmute, o sea, si está apagado va a encender y si está encendido va a apagar. Esto es mediante la máscara XOR. Pero para este caso no lo vamos a utilizar. Así que lo dejamos así. Prendo, me espero un segundo y lo apago. Regreso al inicio del for, prendo. Esa secuencia de apagar y encender el siguiente se va a hacer a una velocidad bastante rápida porque no hay ningún retraso en eso. El retraso está entre el encendido y el apagado. No hay ningún retraso entre apagado y encendido. Entonces con esto debería estar funcionando.
Repito, también se podría hacer incluso más fácil para esta aplicación en particular. De frente poner 1 desplazado en la posición pos. Y esto sería, para esta aplicación, sería un equivalente. Pero, me olvidé poner el F. No es adecuado porque estaría forzando a que el resto esté en 0. Y no es bueno acostumbrarse a hacer eso porque es muy común que utilices un pin para hacer una cosa, otro pin para hacer otra cosa totalmente distinta. No dedicas todo un puerto a una sola actividad. Entonces esto no se va a utilizar y utilizamos esto. Entonces paso a pasarlo al microcontrolador y a implementarlo con el circuito. Y ahora voy a pasar a... Ya tengo conectado el microcontrolador. Paso a poner la programación, compilo, no hay ningún problema. Lo paso a la DR y ahí está, lo voy a reiniciar. Y listo. Ahora, tal como mencioné, vamos a ver si funciona con el otro método. Borro esto y esto lo comento. Programo, compilo y programo al revés. Y acá se ve. Funciona de la misma manera. Pero no es adecuado acostumbrarse a hacer eso. Entonces, problema 2 resuelto. Y bueno, ahora sigue ejercicio 3. Este es muy interesante. Dice implementar una función que permita generar una PWM de 10 kHz con duty cycle variable. ¿Qué significa una PWM? ¿Qué significa duty cycle? Pues esta es una PWM. Es una señal periódica que el tiempo que está en alto es variable. A ese tiempo en alto se le llama como duty cycle, ciclo de trabajo. Si el duty cycle es 100%, entonces trabaja más tiempo. Si el duty cycle es 0%, no debería ni siquiera que tendría que levantarse. Pero ocurre si es que se utiliza retardo generado por software. En 25% está en un cuarto del tiempo en alto. Y esto permite controlar cosas como velocidad de giro de un motor, por ejemplo. Pero para que sea efectivo le deben de dar una frecuencia mínimo de 10 kHz. Si no, ocurrirían cosas que en un rato les voy a mostrar. Entonces, dice una PWM variable de 10 kHz. Entonces lo voy a hacer como una función. Le voy a poner un void al tipo de dato de la función, generador de PWM, y la variable se va a llamar duty cycle. Ya está declarado y ahora lo defino. ¿Qué es lo que va a hacer? Debe de encenderse y una vez que pase el tiempo debe de apagarse. Cuando pase el otro tiempo debe de volverse a encender. Entonces lo enciendo. ¿Qué bit voy a manejar? Eso está a mi elección. Por comodidad voy a utilizar el bit 0. Noten que al utilizar este método de enmascaramiento controlo directamente qué bit voy a utilizar. El bit 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3, el bit 0. Lo voy a encender y cuando pase un corto tiempo, delay ms, en sí debería ser us. Ya lo voy a hacer de esta forma. Duty cycle, ciclo de trabajo.
Y cuando pase un corto tiempo, lo apago. ¿Por cuánto tiempo? Debe ser de 100, de 10 kHz de frecuencia, 100 milisegundos de periodo. Estoy en milisegundos. El tiempo en alto más el tiempo en bajo, el duty cycle se va con el menos duty cycle, queda 100. Ese sería el periodo, 100 microsegundos. Si le saco inversa a 100 microsegundos, queda 10 kHz. Entonces, de esta forma ya está hecho el PWM. Y aquí tendría que invocar a la función. ¿Con cuánto le voy a poner? Por el momento le voy a poner 50. ¿Con eso ya está? No. Tengo que asegurarme de que la señal salga. Listo. Ya activé la salida con el DDRF en el bit 0 y ese bit 0 es el que voy a manipular con la PWM. Entonces, como pueden ver, todos los ejercicios se basan en esto de con el Data Direction Register configuro cuáles van a ser las salidas, cuáles van a ser las entradas y luego altero el port para alterar el valor. Y bueno, ahora paso a mostrarlo en el circuito. Y ahora falta compilar, que ya lo había hecho creo. Y ahí está. Ahora no se va a notar mucho porque los retardos generados por software no permiten generar una PWM muy estable, por así decirlo. Ahí está el 50%, le voy a cambiar, le voy a poner 100 microsegundos, o sea el tiempo máximo. No sé si se llega a notar el cambio de intensidad. Le voy a poner un microsegundo de duty cycle. No se nota mucho, ¿no? No, sí se nota algo. Ahora, ¿por qué no utilizo... ¿Por qué tengo que utilizar 10 kHz de periodo? ¿Por qué no puedo utilizar... Bueno, ¿puedo utilizar más frecuencia? Sí. ¿Puedo utilizar menos frecuencia? No. ¿Por qué no puedo utilizar menos frecuencia? Porque empieza a ocurrir esto. Voy a cambiar acá, pongo M. Empieza a ocurrir esto. Ahí está. Empieza a parpadear y no se nota un cambio en la intensidad. Para que se note un cambio en la intensidad, como si le estuvieran dando una corriente continua, deben de darle 10 kHz mínimo de frecuencia. Ahí está de vuelta con microsegundos. 10 kHz. Ahí ustedes pruébenlo en su casa con su mismo microcontrolador. Pruébenlo y van a ver que sí hay un cambio en la intensidad. La cámara no permite ver muy bien eso. Y bueno, como digo, si se hiciera con un retardo generado por hardware y no por software, se notaría aún más. Con software no es tan fino esa PWM. Entonces, problema 3 también resuelto. Y bueno, ahora esto lo voy a borrar. No, todavía no. Esto ya está bien ahí. Y aquí voy a cambiar ejercicio 04, lo que les mencioné. Cierro este proyecto, abro este otro y ahora sí borro lo que ya no me va a servir. Y siguiente ejercicio. Este es interesante. Esto es algo que vale la pena aprender porque permite hacer la programación más fácil de leer y más fácil de hacer. Dice, implementar macros, constantes y macros debería decir, que permitan
facilitar el manejo de bits mediante enmascaramiento. Luego, escribir un programa que haga parpadear los LEDs en las posiciones impares del puerto F, o sea, el bit 7, bit 5, bit 3, bit 1. Macros para manejar bits con enmascaramiento. Eso es lo primero. Entonces, ¿dónde se hace eso? Acá arriba. Constantes y macros. ¿Cómo hago una constante? Define nombre de la constante y le asigno un valor. Aquí me falta en sí, hay algo más que se llama bandera. Define nombre de la bandera, flag, y a la bandera no se le da ningún valor. La bandera simplemente existe, no tiene ningún valor, o existe o no existe. Pero eso no se va a utilizar. Así que constantes y macros. ¿Y cómo hago una macro? Nombre de la macro y paréntesis, como si fuera una función. Y adentro le dan una variable entre comillas, de ser el caso. Variable. Noten que todo es en mayúscula. Entonces, ¿qué macros voy a definir para hacer el manejo más simple? Se han dado cuenta de que a cada rato utilizo, por ejemplo, ddrf. ¿Y cómo hago para manejar el bit 0? Le pongo 1 desplazado en 0. El bit 1, 1 desplazado en 1. Entonces eso lo puedo generalizar y lo puedo hacer una macro. Bit en la posición pos. Y esto va a ser igual a 1 desplazado en pos. Entonces ya no tengo que ver tanto los números ni los operadores, sino que le digo que quiero que se active el bit 0. Y ahí está. Es más fácil de entender el código gracias a qué? A esta macro. Estoy encendiendo el bit 0. ¿Ok? Entonces, eso es una macro, tiene su nombre como si fuera una función con sus paréntesis, todo en mayúscula, tanto dentro como fuera del paréntesis. Y la macro simplemente va a reemplazar. Esto no entra en sí al microcontrolador. Al momento de compilar, se crea un archivo que ya tiene todo esto reemplazado. O sea, lee esto en mayúscula, dice, es una macro, y viene, busca en el define, en la directiva define, y reemplaza por lo que esté acá. Y hace un reemplazo directo. Esto también está en mayúscula porque también es una macro. Expansión de macro. El ddrf significa lo que yo les mostré. Volátil uin y con una dirección. Es una macro, esto también es una macro. Ahí está. O sea, hace un reemplazo directo del compilador. Y eso permite hacer bastantes cosas, compilación selectiva. Entonces, ¿qué otra cosa más podría hacer? En vez de estar pensando en el operador OR, puedo simplemente dar la orden para que setee, o sea, para que cambie a un 1. Register. Y listo. Poco a poco empiezo a estructurar. Ordeno que se setee el bit de la posición pos de un determinado registro. Cuando yo haga esto, va a ser un equivalente a hacer ¿qué? Registro setea a este bit. Entonces, en vez de poner esto, ahora ¿qué puedo hacer? Puedo decir
set ddrf, bit 0. Le ordeno al ddrf que setee el bit 0. Noten que ya ni siquiera estoy viendo operadores. Entonces el código es más fácil de leer. Solo tengo que saber que este es el registro. Acá cometí un pequeño error, porque si me fijo acá, noten que estoy diciendo todo esto es el DDR y aquí está el operador, o sea, esta es esta parte de acá. Y noten, 1 desplazado en 0. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy haciendo el desplazamiento y aquí de vuelta le estoy diciendo que desplace. Aquí de frente debe ser 0. Ahí está. Entonces tengo una macro para hacer el seteo. ¿Qué más puedo implementar? ¿Por qué pongo un par más? Porque aparte de setear, puedo limpiar y puedo hacer un toggle. Setear, cambiar a 1. Limpiar, cambiar a 0. Toggle, conmutar. Esto lo voy a ordenar un poco mejor. Si voy a limpiar, tengo que utilizar esto. Y si voy a usar un toggle, tengo que utilizar... Ahí está. Y conviene, por seguridad, dejarlo así. Eso se hace bastante cuando se está trabajando con macros. Es bueno ponerle siempre paréntesis para evitar problemas porque no está entrando a la macro y está operando y retornando un valor. No, es un reemplazo directo. O sea que si yo acá pusiera un punto y coma, sería como tener doble punto y coma acá. Y el programa generaría errores. ¿Por qué? Porque es un reemplazo directo. Sería como poner así y quitando esto. El punto y coma es el que acabo de quitar y el punto y coma que estaba inicialmente. Entonces hay que tener cuidado. Por cosas como esas es que es muy recomendado siempre tener paréntesis en donde tengas dudas de que pueda funcionar bien o no. Es parte de tener buenas costumbres en el manejo de macros. Ahora, ¿qué más podría hacer? Puedo hacer una macro que ya de frente me permita setear todo un registro. Aquí solo tendría que indicarle cuál es el registro que quiero setear. Y si puedo setear, puedo limpiar y puedo conmutar. Listo. ¿Hay más cosas? Sí, hay más cosas que podría hacer. Por ejemplo, hacer una máscara específica para setear más de un bit y cosas así. Pero ya sería demasiado para manipular en un primer momento. De por sí esto ya es bastante. Una macro para manejar un solo bit. Macros para setear, limpiar y conmutar bits. Y para setear, limpiar y conmutar registros. Entonces con esto puedo hacer algo más estructurado, algo más práctico. Puedo programar de una forma más sencilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que parpadee
regresando al ejercicio 4, voy a hacer que parpadee el LED de la posición impar del puerto F. Entonces, utilizando estas macros, puedo hacerlo de forma más sencilla. El 1, 3, 5, 7, lo seteo y ¿qué es lo que voy a hacer? Conmuto del puerto F el LED 1, 3, 5, 7 y le doy un retardo de 500 milisegundos, por ejemplo. Si yo hiciera la otra macro que mencioné de las máscaras, esto saldría en dos líneas. Una línea para esto, una línea para esto. Pero lo voy a dejar así por el momento, para no generar mucha confusión. Noten que ahora la programación se ve mucho más sencilla, ya no estoy viendo tantos operadores, ni el OR, ni el AND, no estoy viendo ni el desplazamiento, sino que de frente doy órdenes. Setea, limpia, conmuta, cosas así. Entonces, por el momento, ahí queda este programa y voy a pasar a... ya lo voy compilando y lo voy a pasar al microcontrolador. Y entonces ahí tengo el microcontrolador, voy a pasar a darle a programar y estoy haciendo que parpadee los pines en las posiciones impares a la velocidad que yo deseo. Gracias a que a las macros lo he hecho de una forma bien práctica. Ahora, repito, hay más macros que se pueden hacer, pero ya el video se está quedando un poco largo, así que voy a tener que separarlo en dos partes. Esta fue la parte 1, que son manejo de puertos como salida, y la segunda parte será estos otros ejercicios de puertos como entrada. Nos vemos en el siguiente video y acostúmbrense a dejar un like. No se los estoy pidiendo por mí precisamente, sino que es una buena costumbre que hay que tener. Yo cuando entro a ver un video doy un like y si no me gusta el video quito el like al final del video. Es una forma de asegurarme de que no me estoy olvidando de dejarle mi apoyo al youtuber en cuestión. Y me gustaría que ustedes también practiquen eso. Traten de dejar un like al inicio de los videos y si no entienden, si no les gusta la explicación, entonces dan un dislike, no me hago ningún problema. ¿Ok? Pero traten de tener esa costumbre. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Por cierto, muchachos, me estaba olvidando. Voy a ir dejando los ejercicios en esta carpeta, como menciono. Voy a poner este link de la carpeta del taller, de los instaladores, del manual, todo eso. Acá van a poder encontrar lo que es propio de la clase. Y en ejercicios ahí está lo que he estado utilizando. Y aquí tengo el workspace de la clase con estos ejercicios. Los voy a copiar. Los pegaré acá. Ok. Y lo único que necesitan para poner el ejercicio correspondiente es el main.c. Así que eso es lo que voy a subir. Por si quieren tener los ejercicios, lo único que deben de hacer es crear un proyecto, proyecto N, lo configuran, no se olviden de esto, crean el archivo con el mismo nombre al cual van a pegar, que en este caso siempre va a ser main.c, cierran el proyecto y suponiendo que yo quiero tener el archivo 4,
copio y ya lo voy a tener listo. Compilo, hago todo eso y ya está. Entonces esto lo voy a ir borrando. Ya no está el proyecto N. Y ¿dónde estoy? Ya. Listo. Solo son 2 KB. Entonces eso es todo. Esto lo voy a subir acá y aquí está. Y ahí está, ahí lo van a tener listo para descargarlo en el momento que gusten, si es que quieren. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.